y el 12. Únicamente esos pasajes, esos versículos. Repito una vez más, Esdras capítulo 7, versículo 6, versículo 10, 11 y 12. Muy bien, dice así la palabra de Dios, puede permanecer ahí en su lugar. Este Esdras subió de Babilonia. Era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado. Y le concedió el rey todo lo que le pidió, porque la mano de Jehová, su Dios, estaba sobre este. Versículo 10. Porque este Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba erudito en la ley del Dios del cielo. Paz. Señor, te ruego que me des una vez más de tu gracia y sabiduría para poder expresar lo que en tu buena mano, Señor, tú quieres enseñarnos. Pido, Señor, que tú nos des esa gracia, esa sabiduría y también esa guianza para poder expresar tu palabra a mí, para poder hablarla de mis hermanos, para poder entenderla. Te ruego, Señor, que seas tú en medio de nosotros y que seas tú el maestro, Señor, también. Úsame solamente como instrumento, te lo ruego, en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Amén. Tenemos aquí en el libro de Esdras algunas de las características que el Señor en su buena mano decide honrar también a este hombre que, según lo que acabamos de leer en el versículo número 6, dice la Escritura que este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés. Más adelante también va a decir en el versículo número 11 que esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras. Y si nosotros vemos la genealogía de este hombre llamado Esdras, vamos a encontrar que Esdras precisamente fue uno de los sacerdotes para el pueblo de Dios. Su raíz, o podemos decir su genealogía, lo llevan inclusive hasta los tiempos del primer sacerdote, que fue el sacerdote Aarón, según el versículo número 5. Y vamos a ver que esta era una manera en la cual los sacerdotes tenían que venir a través de este linaje, y encontramos que Esdras es ahora este sacerdote que tiene la responsabilidad de interceder ante Dios por causa del pueblo. Debemos nosotros recordar la diferencia entre un profeta y un sacerdote. Un profeta hablaba el mensaje que Dios le daba, y por eso es que decían aquellos profetas: vino a mí palabra de Jehová diciendo, habla al pueblo y dile, porque esa era la responsabilidad de un profeta, dar el mensaje de Dios. Por otro lado, un sacerdote tenía que llevar los sacrificios y todos los rituales del sacerdote para poder interceder por el pueblo a través de ofrendas, a través de plegarias, a través de intercesión, y el pueblo venía al sacerdote para que el sacerdote pudiera interceder por el pueblo. Todo esto lo encontramos plenamente, ya que el Antiguo Testamento es una sombra de las cosas que nosotros hoy en día encontramos, y podemos nosotros saber que todo esto eran tipologías del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo en sí, Él es el profeta y Él es el sacerdote. Y podemos nosotros encontrar que Él va a fungir en ambas menciones. En el libro de Hebreos, por ejemplo, se dice de manera clara que el Señor Jesucristo es aquel profeta que el Señor levantaría. Es aquella profecía que tenemos en Deuteronomio 32, cuando se habla acerca de que vendría otro profeta como Moisés. Ese profeta es el Señor Jesucristo. Ahora, el Señor Jesucristo cumpliría a cabalidad todas estas tipologías. Tenemos aquí a un sacerdote, entonces. Este sacerdote, según lo que tenemos aquí, el versículo número 6 nos da algunas características de él. Que en primer lugar, dice la Escritura, versículo 6, este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés. Aquí encontramos que en los tiempos en los cuales está este hombre llamado Esdras,
y a lo mejor del pueblo, juntamente con todo el oro y los bienes materiales que poseían, y se los llevaron en cautiverio. Ese cautiverio, según el libro de Jeremías, iba a tardar 70 años en los cuales iban a estar bajo la opresión del pueblo de Babilonia. Pasados esos 70 años es cuando Daniel, en el capítulo número 12, va a leer en los libros de la ley y lee al profeta Jeremías y se da cuenta que Daniel, estando ahí en cautiverio, ya siendo un anciano, porque debemos recordar que Daniel fue uno de los jóvenes, probablemente adolescentes, que fueron llevados al cautiverio. Ahora han pasado 70 años de cautividad y Daniel ya es un anciano de más de 80 años de edad cuando está leyendo ahí en los libros de la ley. Ahora sucede todo esto y lo que viene es que encontramos allí que una de las cosas que sucedieron cuando venía ya el regreso de la cautividad, o de ese momento en el cual ellos habían estado oprimidos por ese determinado número de años, 70, encontramos que de ahí empieza a haber algunos regresos del pueblo. En medio de esos regresos hubo 3 regresos en los cuales vinieron por el pueblo. El primero de ellos fue por Esdras, luego vino Zorobabel y después vino Nehemías. Esdras fueron aquellos que empezaron en primer lugar a regresar a Jerusalén con el propósito de poder ordenar todo lo que tenía que ver con el orden en el sacerdocio. Por eso es que Esdras tuvo ahí la responsabilidad y fue mandado también, en este caso, por el rey, para que él pudiera empezar a reactivar todo el sacerdocio que tenemos en ese caso en los tiempos de Esdras. Estamos ubicados allí. Estamos ubicados en el regreso del cautiverio, pero ahora algo muy importante, y eso es lo que quiero que meditemos un poquito. Esdras, ¿en dónde creció? ¿En Israel, bajo toda la ley, bajo todos los privilegios, o creció en un lugar lejano? ¿Dónde creció? A ver, ¿qué opinan? A ver, ¿vale? En un lugar lejano. La razón es porque él era parte de los cautivos en Babilonia. Él estaba allí en Babilonia y era parte de este pueblo, o de este remanente del pueblo de Israel, y vamos a encontrar que esto, lo que está sucediendo, es que Esdras creció en un ambiente hostil, en un ambiente pagano, en un ambiente fuera de muchos de los privilegios que había tenido el pueblo mismo de Israel. En otras palabras, encontramos cómo es que en medio de todas esas circunstancias y de todo lo que había, tenemos a este hombre que se había criado allí en Babilonia, pero él viene de un linaje especial, ya que ese linaje es el linaje del sacerdote Aarón, y ahí encontramos que aunque Esdras creció en medio de ese ambiente, vamos a encontrar algunas características que muchos desearíamos tener. En primer lugar, una de las descripciones que tenemos ahí es que Esdras, que había estado allí en Babilonia, dice que este Esdras subió de Babilonia, era escriba hasta ahí arriba. ¿Quién era un escriba? Un escriba era una persona que se dedicaba a sacar fotocopias. En aquellos tiempos no tenían su trabajo ahí Pati y Abel, porque ellos tienen su negocio allá en Seúl. Y no existían las imprentas, no existía el hecho de, pues sácame 5 copias de este escrito que tengo. Y no había nada de eso. Sin embargo, algo que sí había eran los escribas. Los escribas tenían la ley de Dios, que regularmente por la ley de Dios era conocida como la Tanaj, que eran los primeros 5 libros de la Biblia, los cuales eran transcritos de manera a mano, y eran escritos por estos hombres que eran llamados escribas. Un escriba, una persona que escribía la Torá, y lo hago al revés porque en hebreo se escribe al revés, pero la Torá lo escribían de esta manera, y ellos, los escribas, tenían una habilidad para poder memorizar, para poder aprender, para poder estar familiarizados con
los textos. ¿Por qué? Porque una de sus tareas era estar escribiendo y escribiendo y escribiendo y escribiendo. Ahora, no había tampoco correctores de que, ay, me equivoqué. No, cuando ellos se equivocaban, tenían en muchas de las ocasiones que desechar ese escrito. Ahora, los escritos tampoco eran en hojas que dijéramos, ay, pues me equivoqué en esta hoja, como sea. No, no, no. En aquellos tiempos se acuerdan que eran pergaminos, y el pergamino era escrito, y ya estoy hablando, pero era escrito de esa manera, y cuando ellos iban leyendo la Biblia, en ese caso la palabra de Dios, ellos iban desenrollando el libro, y si en algún momento ellos se equivocaban, todo el rollo, escucha esto, todo el rollo tenía que desecharse. Imagínense que ya escribieron el libro de Génesis, Éxodo, Levítico, Números, y en el Deuteronomio, que se equivocan. Todo el trabajo de estar escribiendo se tiraba. ¿Por qué? Porque los hebreos no tenían en cualquier cosa los escritos de la palabra de Dios. Los hebreos eran muy celosos en la ley de Dios. Hay 7 menciones en la palabra de Dios, en la Tanaj, en las cuales se menciona uno de los nombres de Dios, que los hebreos, por ejemplo, para poder escribir ese nombre, el nombre le llaman así, porque ni siquiera se atreven a pronunciarlo, 7 ocasiones solamente viene ese nombre, en el cual ellos tomaban una pluma nueva, que literalmente era una pluma de un animal, y ellos agarraban esto y agarraban una pluma nueva y la sumergían en la tinta, escribían el nombre de Dios y esa la colocaban en un lugar especial, porque ellos respetaban la ley de Dios, respetaban la palabra de Dios, y los escribas tenían esta responsabilidad. Eso hacía que una persona que fuera un escriba fuera una persona muy diligente en poder memorizar, aprender y estar familiarizado con la ley de Dios. ¿Cómo hacen falta escribas en nuestros días? Tenemos aquí a este hombre que en primer lugar, dice la Escritura, es un escriba. Escriba, pero añade más adelante diciendo diligente en la ley de Moisés. En otras palabras, tenemos aquí a este hombre llamado Esdras, que él se encargaba de transcribir la palabra de Dios y lo hacía de manera diligente. ¿Qué quiere decir? Que él se prestaba mucha atención, que él memorizaba, que él conocía, que él sabía todos los aspectos que eran importantes en la palabra misma de Dios. Cuando tenía él que escribir el nombre de Dios, él tomaba una pluma nueva, escribía el nombre de Dios y esta era guardada en un lugar especial. Ahora, también yo creo que de las cosas más importantes que tenemos ahí, en el versículo número 6 dice que Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que le pidió, y no temeste, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre él. Aquí encontramos, hermanos, y yo creo que una cosa es conocer la Biblia. Podría haber personas con un tremendo conocimiento intelectual de la palabra de Dios, conocer los pasajes, los versículos, tal vez citar de memoria algunos textos en la palabra de Dios, tal vez poder dar de memoria algunas citas e inclusive algunos capítulos enteros en la palabra de Dios, porque hay personas que tienen mucha habilidad para poder retener, para poder guardar, para tener esa habilidad y son muy hábiles. Pero eso no significa que la mano de Dios esté sobre esa persona, que la bendición de Dios esté sobre ella o sobre él, o que Dios le esté bendiciendo, le esté ayudando, porque son cosas diferentes. Aquí estamos hablando de, en primer lugar, algo que se tiene como algo diligente, algo en lo cual alguien se esfuerza, algo en lo cual, en este caso Esdras, escribía diligentemente la ley de Dios, la ley de Moisés, y él se encargaba de hacerlo de manera escrita, y ese era el trabajo, o uno de los trabajos que él hacía. Pero después de eso, la palabra de Dios dice que la mano de Jehová estaba sobre eso. Yo creo, hermanos, que una de las cosas que más necesitamos buscar nosotros como cristianos es, más que tener algún conocimiento teológico, algún conocimiento de Dios, es que la buena mano esté sobre nosotros. La buena mano de Dios que esté recibiendo.
Debemos asegurarnos, amados hermanos, de que la mano de Dios esté sobre mi vida, sobre la vida de mis hijos, sobre la vida de mi matrimonio, sobre la vida de la crianza de mis hijos, sobre la vida de mi hogar, sobre mi familia, sobre mi persona. Y eso, hermano, es algo que a veces cuesta trabajo hoy en día, encontrar personas con la mano de Dios sobre ellos. En el versículo número 10 encontramos algunas otras características. Dice la Escritura, porque Esdras había preparado su corazón. ¿Cómo es que Esdras era aquel hombre donde Dios daba bendición, donde Dios estaba ayudando, apoyando, estaba la buena mano de Dios sobre este hombre? Bueno, la razón es porque este hombre había hecho algo que yo creo que nos hace falta en nuestros días, y eso es estar, como dice aquí, preparando nuestro corazón para tener un buen corazón delante de Dios. Amado hermano, una de las cosas que Dios está buscando en cada ser humano es el corazón de cada uno de nosotros. Habemos muchos que podríamos estar cerrando nuestro corazón, o podríamos ser obstinados al mensaje de Dios, o podríamos nosotros envanecernos en nuestro propio razonamiento. Y hermanos, debemos nosotros saber que si queremos ver la buena mano de Dios sobre mi vida, necesito tener un corazón dispuesto. Necesito yo estar dispuesto a que si Dios quiere tratar conmigo y Dios quiere de la manera correcta de la palabra humillarme y hacerme ver mi pecado y hacerme saber que yo estoy mal y que no debo envanecerme en mi razonamiento, y si quiero que Dios trabaje en mi vida, debo aprender a tener un buen corazón para aceptar lo que Dios quiere cambiar. Porque muchas veces algunos de nosotros pudiéramos ser orgullosos o aferrarnos a nuestra propia manera de pensar o nuestra manera de ser, y cerrar nuestro corazón para lo que Dios quiere hacer en la vida, no tan solamente de nosotros como individuos, sino también en la vida propia de la iglesia, en la vida de nuestra familia. Hermana y hermano, la palabra de Dios dice que una de las cosas que el Señor busca con todo afecto es tener tu corazón. La palabra de Dios dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Pero también en Proverbios 4:23 dice la Escritura: dame, hijo mío, tu corazón, y miren mis ojos por tus caminos. Lo que Dios está queriendo de cada uno de nosotros es que tengamos un buen corazón. Ahora, debo seguir adelante porque esto es introductorio. Versículo 11 dice: esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba versado. En 12 dice: Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote, escriba, erudito. Es decir, aquí tenemos características de Esdras. ¿Saben ustedes quién escribió el Salmo 119? Fue Esdras. El Salmo 119 resulta ser, hasta nuestros días, una joya literaria en su escritura. La razón es porque está dividida en 22 secciones, ya que cada sección es una letra del alfabeto hebreo. Y está escrito de manera acróstica. ¿Qué es acróstico? A ver, hermana Perla, ¿qué es? Pues ya te pregunté mucho hoy, ¿verdad? Hermana Perla. Se inicia con esa letra. Ya sea si voy a escribir una poesía acróstica con México, inicio mi primera frase con la E, M, luego la E, la X, la I, la C, la O. Puede ser una manera de hacerlo acróstico. La otra es que todo inicie con la misma letra. Todo inicie con la misma letra. El alfabeto hebreo, a diferencia de nuestro alfabeto, ¿cuántas letras tiene? Hermana Fide, ¿cuántas letras tiene nuestro alfabeto? 27. Es que varió porque nos quitaron la L, nos quitaron la H, bueno, varios, ¿verdad? La doble L. Bueno, tiene cierto número, 27. El alfabeto hebreo tiene 22 letras. Y cuando nosotros estudiamos el libro de los Salmos, específicamente en el Salmo 119, es más, vamos para que lo puedan corroborar. En el Salmo 119, poquito adelante, no se vayan muy lejos, pero no queda muy lejos de eso. Poquito más adelante, en el Salmo 119,
vamos a encontrar que allí, no sé si en sus Biblias, cada Biblia es diferente en cuanto a su impresión, pero cuando menos en la mía, aquí tengo yo, por ejemplo, a las divisiones de los salmos y luego viene la letra Aleph, o la palabra Aleph, gracias, que es la letra Aleph, es la primera letra del alfabeto en hebreo. Luego sigue la Bet, la Gimel, la Dalet, la Mel, la Baú, la Sun, y siguen así, porque es lo que está haciendo. Ahora note esto. Este capítulo 119 tiene esas 22 divisiones, y si usted cuenta, a ver, hermana Rubí, ¿cuántos versículos hay en la letra Bet? Cuéntenos ahí. 8. En la letra Dalet, ¿cuántos hay, Damaris? 8. Volteó la otra Damaris, bueno, la otra Damaris también. La Gimel, ¿cuántas hay? 8. Para no hacerlo tan complicado, todas las secciones tienen 8 versículos. Es una, por eso el Salmo 119 es, en cuanto a la literatura de manera global, es una obra de arte. Su manera de escritura no nada más es en el idioma original, escrito acrósticamente, sino todo tiene una misma línea, una misma rima, como podríamos utilizarlo nosotros. Es tanto así que los hebreos, cuando leen este texto en el idioma original, ellos se lo pueden memorizar bien fácil, porque todo va en conjunto, como una rima, y va así. Han comparado estos escritos aún con los escritos que, por ejemplo, hoy en día conocemos como los escritos de Shakespeare. Todos esos escritos que han sido muy importantes en las culturas, dicen que esto abarca un lugar muy especial. Ahora, a diferencia de los escritos de Shakespeare y de todos esos escritores, esto es inspirado por Dios. Es, hermanos, una joya tremenda. ¿Por qué causa? Esdras es un hombre escriba, dirigente de la ley de Dios. Esdras es un hombre que conoce a Dios, que la buena mano de Dios está sobre él. Es un hombre que ha preparado su corazón, es un hombre versado en los mandamientos de Dios, es un erudito. Ahora, ¿qué es un erudito? Alguien dígame una definición de erudición o de un erudito. Sabio, conocedor, inteligente, experto. Ese es un erudito, es alguien que conoce a perfección. Ahora, en la erudición, hay quienes, por ejemplo, pueden ser eruditos en el piano. No nada más está hablando de conocimiento en cuestión de letras, sino que puede haber un erudito, no sé, estaba yo estudiando esto y me llamó la atención. Por ejemplo, estaba viendo que hay eruditos en hacer postres. Y yo dije, ¿cómo está eso? Habla de la experiencia, del conocimiento, habla de la práctica que tiene. De la vida, sí, pero en este caso está diciendo que Esdras, versículo 11, estoy en Esdras 7:11, dice que él era un escriba versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel. Y luego dice, Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote, escriba, erudito. Pero ¿cuál era la erudición que tenía Esdras en la ley del Dios del cielo? En otras palabras, encontramos que su conocimiento o su estudio, podríamos nosotros derivarlo de esta manera. Si nosotros, por ejemplo, tuviéramos aquí o tenemos aquí varios hermanos que tienen, no sé, tienen posgrados, tienen maestrías, tal vez alguien tenga algún doctorado, es conocimiento en esa área. Por eso es que los médicos siempre van a estar estudiando. ¿Por qué? Porque necesitan ir avanzando en todas esas ciencias que van surgiendo y van teniendo todo ese conocimiento. Ahora,
ya cumplí. No. Nosotros como cristianos, hermanos, tenemos el privilegio de tener en nuestro tiempo la palabra de Dios escrita. Y tenemos la bendición, amados hermanos, de tener la palabra de Dios en nuestras propias manos y en nuestro propio idioma. Esto, amados hermanos, aunque para nosotros es muy común, aunque para nosotros es algo que todos a lo mejor hasta despreciamos de una manera inconsciente todo esto, debemos saber que hubo muchos tiempos en los cuales no se tenía acceso a la palabra de Dios. Se acordarán que en los tiempos del rey Josías, la ley de Dios no estaba hasta que el profeta, el sacerdote, encontró la ley de Dios. Pero por muchos años nadie sabía qué es lo que decía la Biblia, qué es lo que decía Dios, y había un conocimiento muy escaso de los mandamientos de Dios. Y no voy a ir tan lejos. ¿Por qué? Porque aún en nuestro país sigue habiendo, a pesar de que hay muchas copias de la bendita palabra de Dios, y podemos pedir por internet y las librerías, y poder inclusive alguien nos puede hasta regalar la Biblia, nosotros, amados hermanos, debemos saber algo. Es un privilegio que en nuestro tiempo podamos contar con la Biblia, la palabra de Dios impresa. Pero no nada más eso, porque hasta antes del siglo XII no había copias de la escritura en las cuales estuvieran en los idiomas comunes. Había copias en los idiomas originales y en el latín, por medio de los cuales las personas, solamente las estudiosas, podían tener derecho a poder leer porciones de la Biblia. Fue tanto todo lo que sucedió que a través de lo que se conoce como el obscurantismo, ahí la iglesia tradicional católico-romana y algunas veces también la ortodoxa, lo que hicieron fue hacer perseguidores de aquellos que querían tener porciones de la Biblia, porque dijeron: esto no es para el pueblo, solamente los clérigos pueden tener porciones de la escritura. Y es allí donde solo los sacerdotes de las iglesias tradicionales tenían acceso a la palabra de Dios. Y si alguien como ustedes o como yo, si alguien de nosotros queríamos tener acceso a la Biblia, no podíamos. Y aquellos tenían que ser enseñados con los dogmas de las tradiciones y de la religión en aquel tiempo, y de manera ciega tenían que seguir a Dios. Fue cuando Martín Lutero y algunos otros escritores y estudiosos teológicos dijeron: yo quiero que la Biblia pueda estar en los idiomas originales. Y muchos de ellos, como Finlay y como algunos otros escritores británicos, austriacos y de otros lugares, ellos fueron asesinados por querer traer la Biblia a la persona común, al idioma común. En aquellos tiempos era el alemán o aquellos idiomas, estamos hablando en Europa. Es ahí donde dos personajes que vamos a reconocer, uno llamado Cipriano de Valera y otro llamado Casiodoro de Reina, que eran monjes de la religión tradicional, decidieron abandonar todo eso y dedicarse a buscar traducir la Biblia en el castellano. Y es allí donde surgió lo que se conoce como la versión antigua, aquella traducción primera, ahora en el idioma castellano y en el español. Y hermanos, estos dos personajes murieron. El mismo escritor, también en la Biblia en inglés de King James, que fue dedicada precisamente al rey Jaime, encontramos que ellos fueron asesinados, pero su obra siguió adelante. A eso, amados hermanos, se le conoce como la preservación de la Biblia. Y la Biblia, a partir del siglo XIII, XIV, XV y el XVI, comenzó a ser traducida por un montón de personas ahora en los idiomas comunes. Y es tanto así, hermanos, que tenemos usted y yo la palabra de Dios en nuestro idioma. Ellos pagaron un precio muy grande. Ellos tuvieron que sufrir. Ellos tuvieron que ser perseguidos, asesinados. Y no nada más aquellos que traducían, sino también aquel pueblo que les iba haciendo como en el mercado, ¿cómo se llama? Mercado negro,
Evangelio de Juan en muchos casos era el Evangelio traducido, y la mayoría era solo los Evangelios, la vida de Cristo. Y cuando alguien poseía esto, era tener un tesoro en sus manos. Era por lo que muchas personas habían muerto, dado su vida, y aquel que tenía solamente una porción, tal vez del capítulo 3, capítulo 2, capítulo 1 del Evangelio de Juan, podía agarrar la Biblia y leer esa porción, y leerla una vez más, y leerla una vez más, porque no tenía toda la palabra de Dios. Ellos amaban la Biblia. Ellos la guardaban como algo muy valioso, lo cual es. Y ellos decidían decir, no, es que esta porción, y leían, por ejemplo, yo me imagino en el Salmo 119, Esdras mismo escribiendo, cuánto amo yo tu ley. Y ellos guardaban esa porción como su propia vida, porque amaban la palabra de Dios. Pero vivimos en tiempos, amados hermanos, en los cuales nosotros tenemos todas las comodidades, todas las ventajas. Tenemos Biblias, muchos de nosotros en diferentes lugares, en el carro. Tenemos otra, no sé, en la recámara, otra en la sala. Tenemos infinidad de copias en la palabra de Dios. Pero se ha perdido algo. Amor por Dios. Ellos, y no voy a ir solamente a los tiempos antiguos. En Rusia, en la Unión Soviética, antes de que se formara Rusia, todo esto en la Unión Soviética, cuando hubo persecución de los cristianos, era prohibido que ellos tuvieran Biblia. Hoy en día en Corea del Norte está cerrado el Evangelio y prohibido tener Biblia. Si ven a alguien que tiene Biblia, lo encarcelan, o cuando menos le dan un ultimátum. Eso mismo pasa en varios países. Rusia, una de las cosas que hace es que dicen, ok, pueden tener Biblias, pero déjenos meterle mano a nosotros. Y ellos le mueven a la Biblia e imprimen Biblia supuestamente, pero ya es con un mensaje diferente. Primero, lo que quiero llegar es lo siguiente. Mi predicación es esta, muy sencilla. Hermanos, ustedes y yo tenemos la bendita palabra de Dios. Y muchos de nosotros no la estamos apreciando como tal. Muchos de nosotros no estamos leyendo la Biblia como deberíamos de leer la Biblia. Yo les aseguro que si esta Biblia la pudieran tener en aquel tiempo donde eran perseguidos en Rusia, donde eran perseguidos aún en África o en otros lugares o en otros continentes o en otras ciudades, y pudieran tener eso, ellos estarían leyendo y leyendo la Biblia, tratando de aprender más y más del Señor y amar la Biblia, a leer la Biblia, a guardar la Biblia, a vivir por la Biblia e inclusive a ser muertos por la Biblia. Pero vivimos en tiempos muy cómodos, que tenemos casi todo. Hay cristianos que ya inclusive dicen, la Biblia así, no, eso ya pasó de moda, ya todo está aquí en el teléfono. Y la tienen en tablet, en teléfono. Ahora yo también la tengo aquí en mi teléfono, pero si yo voy a leer la Biblia, a mí me gusta leer la palabra escrita. Porque en el teléfono me entran mensajes, textos, chismes. Y déjame decirle algo, a veces pierden la bendición. Hermano, tenemos nosotros este libro que ha costado, en primer lugar, la sangre de nuestro Señor Jesucristo, ya que tiene el Evangelio. Tenemos en nuestras manos el trabajo literario de muchas personas, pero no nada más eso. Tenemos la palabra de Dios mismo en nuestras manos. Hay muchos emocionalistas que hoy en día dicen, yo quisiera que Dios me hablara. Señor, háblame, ¿qué es lo que tú quieres? Y Dios dice, aquí está mi palabra. Pero muchos prefieren movimientos, sentimientos, quieren emocionalismo, pero leer la Biblia no es el precio que quiero pagar. Señor, a mí si me vas a hablar, háblame en sueños, porque ahí estoy acostadito y bien y todo, y ahí háblame en sueños. No, Dios quiere hablarte, ¿sabes cómo quiere hacerlo? A través de su palabra.
Esdras fue un hombre que Dios utilizó. Y Dios dice, fue un escriba versado, fue un erudito, fue alguien que preparó su corazón, fue un escriba diligente en la ley de Dios. Es más, la mano de Jehová estaba sobre Esdras. ¿Pero qué lo llevó? Solamente voy a leer. Vamos al Salmo 119, por favor. Déjenme para poder terminar. Salmo 119. Él se dio cuenta que la palabra de Dios era suficiente para todo lo que él necesitaba. Para los jóvenes, dice el versículo 9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Amén. Queridos jóvenes, ustedes son tentados a mucho scroll. Estar dándole. Joven, hay cosas que tú debes limpiar, que debes arreglar en tu vida. ¿Cómo hacerlo? Con la Biblia. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, con estar atento en la Biblia. Miren, hermanos, si ponemos aquí la Biblia y ponemos aquí, ponemos aquí la Biblia y ponemos aquí las redes sociales y pusiéramos una estadística de cuánto tiempo pasas aquí y cuánto tiempo pasas aquí, mi teléfono los domingos me dice cuánto tiempo pasé en pantalla, así dice. ¿A alguien le aparece eso? El tiempo en pantalla cada semana. ¿Cuánto tiempo? No voy a hacerlo. Pero estaría bueno preguntar qué tiempo te salió, porque te sale por día. Es el promedio diario que tú pasaste en pantalla. 1 hora, 2 horas, 3 horas. Un joven bien emocionado, yo cuando aprendí eso, lo aprendí de un joven que me dijo, mira, profesor, pasé 8 horas. Y yo le dije, ¿a qué te refieres? Yo creí que 8 horas en toda la semana. Pero no, era por día. Y yo dije, ¿cómo puede? Pero dése cuenta, está comiendo tu joven, está aquí. Ya, deja ese teléfono. Hambre de vida. Por cierto, ten cuidado, no permitas que tu joven se meta al baño con el teléfono. Pero es que los jóvenes, y no nada más los jóvenes, vi un video en las noticias en el cual iba una mujer ya grande de edad, rebasando, bueno, no digo de edad, ya un poco grande, y va así, y ¡pum!, en una coladera se fue una coladera, de verdad. Yo digo, qué tremendo golpe se ha haber dado, y gracias a Dios salió la mujer, y tuvieron que llegar paramédicos para poder sacarla. Pon el teléfono. Ahora, yo me pregunto, ¿usted ha visto a algún joven cristiano ir así con la Biblia? No puedo ni dejar de leerla. ¿Ha visto a algún joven así? Ahora, jóvenes, les pregunto, ¿han visto a algún adulto así? Es que, ahora yo les pregunto, ¿han visto a algún joven o algún adulto así yendo caminando? ¿Se sube al transporte público usted? ¿Ha visto a alguno de nuestros jóvenes o a alguien de la iglesia que va con la Biblia y en el transporte público va y se le perdió hasta la parada? Que va así. ¿Ha visto a alguien así? Yo tal vez alguna que otra vez se ve, pero de él ha sido más común
ver esto. En el camión, mire, dése cuenta. Van todos en el camión, van agarrados. Así está el nivel espiritual que tiene la iglesia hoy. No estoy hablando solo de jóvenes, estoy hablando de la iglesia. De usted, hermano, de mi persona. Solo iba a dar 5 puntos, pero nada más voy a dar este otro más. Me refiero a los del Salmo 119. Regreso al Salmo 119. Versículo 97. Este nos acaba a todos, hermanos. Salmo 119, 97 dice: oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. ¿Quién escribió esto? Dijimos, Esdras. Ahora, Esdras era, dijimos algunas características, hermana Oli, escriba. ¿Puede cumplirse esto en Esdras? Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Pues sí, escribe. Literalmente, todo el día era ella su meditación. Aparte, él era erudito ¿en qué? En la ley de Dios. Es decir, su vida era la Biblia, la palabra de Dios. Él va a escribir: oh, cuánto amo yo tu ley. Les pregunto, ¿tiene coherencia eso con Esdras? Mucha coherencia. Ahora, hermano, yo te pido algo, memorízate este texto. Pero te pido algo también. No lo andes anunciando si no es verdad. ¿Qué quiero decir? Yo me pregunto cuántos de los que estamos aquí, no nos vamos a ir a más personas, pero cuántos de los que estamos aquí podrían decir: oh, cuánto amo yo tu ley. Y no termina ahí. Todo el día es ella mi meditación. Si yo dijera, a ver, hermanos, levanten su mano, ¿quién puede decir amén a esto? Levanten su mano así. Yo no sé si la levantaría, ¿no? Pero usted es el pastor. Yo creo que amo la ley de Dios. Yo creo que no nada más debe ser un pastor el que esté pensando en la Biblia. Yo regularmente, no quiero creer que solo yo, por ser pastor, debo pensar en la Biblia. Siempre estoy tratando de pensar, voy uniendo versículos. A veces que vamos a orar, bueno, cuando vamos en las mañanas, mi esposa y yo a orar en el cerro, subimos el cerro y ahí voy pensando en versículos y voy tratando de unir, voy en algo así. No llevo la Biblia, solamente voy pensando. Pero yo quiero creer que eso no nada más me debe suceder a mí. Yo creo que cuando está usted trabajando y usted está pasando en una universidad, la palabra de Dios debe venir a usted y debe decir: sí, Dios es bueno, Dios es fiel. Señor, gracias porque tú me has provisto. Señor, gracias porque tú has sido fiel. Señor, y estar pensando en Dios. Ahora, para que puedas pensar en Dios, ¿qué debes hacer? ¿Ven? Para poder pensar en Dios, ¿qué debemos hacer? Conocer. Alguien que no conoce a Dios puede estar pensando en Dios. Es hasta que uno lee la Biblia. Porque vas leyendo la Biblia. Yo recuerdo, hermanos, y esto debió haberte pasado a ti, de una u otra manera. Pero cuando fuimos salvos, una de las cosas que queríamos hacer es leer la Biblia. Yo me acuerdo que en una ocasión me pasó como los niños.
Yo estaba leyendo el libro de Apocalipsis y comencé mi lectura en Apocalipsis. Apocalipsis 1, 2, 3, leí hasta el 7. Y después vi, yo me tengo que ir a trabajar. Y no, esto está bien bueno. Yo tengo que ir. Y yo dije, quiero ver qué pasa al final. Y me salté hasta el final y leí el último capítulo. Y sabe que yo quería leer la Biblia, quería leerla, conocerla. No recuerdo la primera vez que pasaron mis ojos por la Biblia. Efesios me fascinó. Toda la Biblia, todo. Leía algo, alguien me dijo, subraya lo que tú veas que es importante. Yo quería subrayar toda, tengo una Biblia que subrayé toda, en Romanos estaba ahí, toda mi Biblia en Romanos está rayada. Porque después le dije al hermano, oye, tú me dijiste que rayara todo, mira. Una Biblia literal, tengo una Biblia así. Es que la primera vez que yo la leí, hermano, debe haber un amor por Dios, en todo hijo de Dios. Pero para que surja ese amor, necesitas conocer la palabra de Dios. Decir como el salmista, oh Señor, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Estar pensando en Dios, en su bondad, en sus atributos, ver su grandeza en la creación, ver cómo es Dios, hermano, eso debe cautivar nuestra mente y nuestros pensamientos, porque tenemos un Dios grande, un Dios todopoderoso, un Dios que nos ha dejado su bendita palabra. ¿Quieres conocer a Dios? Él se va a revelar a través de sus hijos. Así le vas a conocer. Vas a conocer su carácter, su amor, su misericordia, su piedad. Vas a conocerlo. Muchas personas que se refieren a Dios y dicen, es que Diosito es bien bueno. Yo creo que decir eso es de alguien que no conoce a Dios. Me refiero a Diosito, no que sea Dios. Porque cuando uno ve a Dios, uno nunca le va a llamar Diosito, porque Dios es inmenso, porque Dios es grande. ¿Qué tanto conoces? Oye, ya estoy en otro aspecto. ¿Qué tanto conocemos a Dios? ¿Qué tanto conocemos su poder? Su buena mano, su favor. Quienes hablaron de Dios fueron todo tipo de personas en clases sociales en cuanto a los que Dios utilizó para dejar su palabra. Hubo reyes como David, profetas como Jonás, labradores. Hubo poetas como Salomón, pescadores como Pedro, médicos como Lucas, eruditos como Esdras. Y Dios utilizó a todo tipo de personas para dejarnos por escrito su palabra. Y esa palabra tiene poder para alcanzar a cualquier tipo de persona. Aquí vemos un grupo de personas con diferentes pensamientos, diferentes trasfondos, diferentes clases sociales, pero con un solo Dios que nos ha dejado su palabra. Hermano, yo te animo a que puedas leer y conocer la palabra de Dios. Si no tienes aún una Biblia impresa, consíguela. Trata de tener una Biblia. Y si vas a comprar una, déjame darte un consejo. Cómprate una buena. Acaban de sacar una Biblia que yo estuve esperando por mucho tiempo. Vale 4,000 pesos. Es una Biblia de pie, con hojas especiales y un montón de cositas. Primero estaba en inglés y la acaban de sacar en español, Reina Valera. Usted dice, son 4,000. Yo digo, bueno, pues sí. Alguien una vez me aconsejó esto. Me dijo, cuando tú te cases, una de las cosas en las cuales te aconsejo que tú compres bien es un colchón.
Porque gran parte de tu vida vas a pasar acostado, me dijo Flo. Me dijo, gran parte de tu vida vas a pasar acostado. Y si tú te compras un colchón así medio acá, te va a doler la espalda, vas a lastimar, te le van a salir, ¿cómo se llaman? Los resortes, te van a lastimar todo eso. Dice, una buena inversión que tú puedes hacer es comprar un buen colchón. No escatimes en comprar un buen colchón y una buena almohada, porque ahí vas a pasar mucho tiempo. Y yo dije, bueno, es un buen consejo, porque en aquel tiempo era joven y aguantaba dormir todavía 10 horas. Ahora, yo déjenme aconsejarles algo. Una buena inversión es tener una buena vida. Aquellos que no ven la Biblia como una buena inversión es sencillamente por algo, porque no pasan tiempo libre. Hasta una de cartón les hace caro. Una Biblia 180 pesos, no, hombre, pastor, ya la tengo en la aplicación gratis. Alguien que pasa tiempo en la palabra de Dios va a invertir. Mi esposa me acaba de decir, me dice, bueno, ya hace un tiempecito atrás. Entonces, ¿sabes qué? Todavía veo bien la letra, pero ya llegué a una edad en la cual ya necesito una letra más grande. Y compramos una Biblia. Hay quienes todavía tienen la que le regalaron en las escuelitas bíblicas cuando ibas a las escuelitas bíblicas. Y ahí la letra bien chiquita, casi con lupa ahí. Invierte en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la guía de fe y práctica que nosotros podemos tener. Es la palabra de Dios la cual te puede ayudar para ser una mejor esposa, ser un mejor esposo, para ser un buen joven obediente, para todos los aspectos de la vida. Dice la Escritura, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Esa es la Biblia. Que Dios nos ayude. Y hermano, si te compras una buena Biblia, no la dejes ahí. O como alguien, ¿verdad? Ahí la abro en el Salmo 119 que dijo el pastor ahora. Ahí que se queda para que bendiga mi hogar. No. Dios te quiere bendecir, pero cuando leas la Biblia, cuando la conozcas, cuando estuvo la buena mano de Dios sobre Esdras, cuando impidió, preparó su corazón y fue un erudito, alguien versado en la ley de Dios. ¿Cómo necesitamos Esdras? Oren para que su pastor sea un Esdras. Y oren para que cada uno de ustedes sean un Esdras en la ley de Dios. Señor, gracias te damos por tu palabra de vida, porque necesitamos de ti. Señor, muchas veces nosotros cerramos, fallamos. La razón es porque sencillamente no hemos tomado en cuenta tu palabra en nuestras vidas. Te ruego, Señor, que tú bendigas, que tú ayudes y que cada uno de nosotros podamos decidir por ti el pasar tiempo en tu palabra. Te ruego, Señor, que cada uno de nosotros podamos considerar qué es lo que estamos haciendo con tu palabra. Muchos en siglos pasados deseaban tener solo un libro, pero tuvieron solo porciones. Ahora nosotros tenemos los benditos 66 libros de tu palabra, y a veces es una carne. Todos con ojos cerrados, cabeza inclinada. Amado hermana, quisiera preguntarte cómo estás en tu vida devocional con Dios, específicamente cómo estás en tu lectura en la palabra de Dios. Si Dios te ha hablado, hermano, ¿por qué no vienes aquí? Yo creo que yo soy el primero que debo venir a este altar y decirle al Señor, Señor, ayúdame a tener más amor por tu ley, más amor por tu palabra. Ayúdame, Señor, a no descuidar la lectura, a pasar tiempo en ti. Hermano, el altar está abierto. Si tú quieres venir, pasa a este altar y permite que Dios te moldee y hable a tu vida, porque tú, al igual que yo, estoy seguro, necesitas de Dios. Necesitamos, amados hermanos, más de Dios. ¿Cómo poder tener un hogar bíblico sin leer la Biblia? ¿Cómo poder ver cambios en la vida de tus hijos
Si tú no conoces la palabra de Dios, necesitas tú venir delante de Dios. Jóvenes, yo les pregunto, ¿ustedes tienen todo el conocimiento o necesita alguno de ustedes venir aquí y decirle al Señor, Señor, ayúdame a tener amor por tu palabra, a vivir por tu palabra? Habrá alguien entre nosotros que le gustaría venir a este altar. Si alguien más necesita venir, el altar está abierto. Pueden venir delante de Dios. No tengan temor, yo mismo, yo necesito la Biblia, yo necesito de Dios. No hablo más porque yo mismo me podré sobre los amigos. Vamos a ver. Señor, toma todas las decisiones que se están llevando a ti. Te ayúdanos realmente a amar tu palabra, a conocerte a ti, Señor, a través de ella. Porque, Señor, tú quieres hablarnos todos los días, pero a veces nosotros no estamos dispuestos a escuchar tu voz, porque no pasamos tiempo en tu palabra. Señor, nuestra carne busca satisfacer nuestros propios deseos, nuestros gustos en cuanto a redes sociales y todo ello. Y a veces nosotros, Señor, hemos olvidado lo más importante que es tu palabra. Danos amor por ello. Te ayúdanos a ser personas conocedoras de ti y de tu bendita palabra. Ayúdanos a guiar a nuestros hijos y darles también estas herramientas para que ellos tengan una buena Biblia, la cuiden y la lean y aprendan desde la niñez lo que tú, Señor, nos has revelado a través de él. Bendice, Señor, nuestras vidas y nuestros hogares estén fundadas sobre la roca que es Cristo y su palabra. En el nombre de Jesús, Señor, que es de Amén.